Bueno, cuando pienso en la actividad del campamento de fútbol soccer, es que yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos a la edad de 17 años, allá en aquellos buenos años del 90, es cuando llegué. Recuerdo que fue introducido en ese tiempo, cuando estaba en la universidad por ahí, al concepto de lo que se llamaba Gen X, la generación X, que es mi generación. Así es que en ese tiempo fue algo como innovador y pasó el tiempo de repente y se llegó el 1980. ¿Recuerdan el 80, los 80s? ¿No? Por ahí, algunos todavía no nacían, pero los 80s es donde inicia lo que se le conoce como los millennials. Hoy en día los millennials, que son los que nacieron del 80 al 2002, 2001, 2002, ese bracket, esa sección, son los millennials. A ellos se les conoce y hoy en día es la generación más grande que hay en población, en número, en este país. Nunca ha habido tanta gente en un grupo como ellos, que son los millennials. Bueno, la realidad es que estos que están aquí, en las edades que están aquí, ya no son millennials, son los hijos de los millennials, que básicamente ya casi son como mis nietos por ahí más o menos. Sí, yo sé que no me veo como abuelo, pero bueno, a lo mejor sí, no sé. Pero el punto es de que ya esta es una generación nueva. Estas ya no son millennials, porque estos ya nacieron después del 2002. Estos más jóvenes todavía, y es la generación que viene. Y cuando pienso en esto y pienso específicamente en la serie que estamos haciendo, que es básicamente el libro de Filipenses, vamos versículo por versículo, es que no hay misterio para dónde va esto, es simplemente el libro de Filipenses. Le hemos titulado Motivado, no motivar, pero motivado, porque la tendencia es que cuando estos jóvenes, niños, millennials, la generación Y, la generación Z, que son como se les llama hoy en día esas generaciones jóvenes, es que muchas veces cuando hablamos del evangelio piensan o pensamos que el evangelio es para que nos motive. Si el mundo es el que nos desanima, que sería lo opuesto, pensamos que el evangelio es para que nos motive. Entonces, cuando vemos un título como este, la tendencia es pensar que el motivado soy yo, que yo necesito motivación, necesito que alguien me eche la mano y todo eso. Sí, eso no es lo que estamos predicando y esto no es lo que habla la carta de los Filipenses. E inclusive cuando vemos el subtítulo que dice un peregrinar hacia relaciones saludables, ni siquiera estamos hablando de nuestras relaciones. Aunque queremos que sean saludables, aunque deseamos que mejore la relación familiar y de hijos y el gobierno y la iglesia, pero estamos hablando de la relación que tiene el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. En otras palabras, es la relación de la Trinidad. Porque no hay cosa más beneficiosa para la vida del hombre que la relación de la Trinidad en nosotros. Por eso es que en la carta de Efesios, que no es la que estamos hablando, pero el mismo escritor que es Pablo introduce el concepto de la unidad. Primeros 3 capítulos, no hablando de la unidad de la iglesia o del gobierno o de la comunidad o de las familias, habla de la unidad de la Trinidad. Porque la razón que nuestro mundo no tiene relaciones saludables no es porque somos de diferente color de piel, diferente generación, porque ahora son una generación completamente nueva. La razón es porque lo que está ausente es la relación de la Trinidad en el hogar. Entonces la soberanía de Dios en su relación trina de Padre, Hijo, Espíritu Santo es lo que tiene que dominar la vida del ser humano. De tal manera que cualquiera que sea mi percepción o sea mi trayectoria o mi idea preconcebida de lo que son las relaciones o cómo fue como me crió mi papá en mi infancia, en mi juventud, eso es importante y lo podemos hablar, lo podemos dialogar, lo podemos cantar, lo podemos orar y todo eso es importante. Pero lo más importante es lo que yo quiero saber. Lo que tú necesitas saber es simplemente cómo es que la relación del Hijo con el Padre con su Espíritu, el Espíritu con el Hijo, cómo es que eso impacta mi vida. Porque si eso no está haciendo un impacto en mi vida, la tendencia es pensar que el motivado debo de ser yo. Entonces, si Cristo no me motiva, busco a alguien más. Si el matrimonio no me motiva, busco, ¿sí me explico? Entonces, el punto aquí es que el motivado es Cristo, es la persona que estamos hablando. Entonces el libro de Filipenses nos va a llevar a esa experiencia de exaltar o de conocer la persona de Cristo. Y el apóstol Pablo terminaba la semana pasada hablando de esto. Y otra vez, si tienen una Biblia, quiero que la abran en Filipenses, porque Pablo introdujo esta serie o introduce este libro hasta cierta manera pensando en Cristo como el antídoto a su encarcelamiento. Pablo está en prisión, esa es una carta de prisión. Y él básicamente concluye diciendo esto, y es la manera en que le habla a la iglesia, es de que conocer a Cristo es entender que la promesa no es tanto que yo voy a ser libre de la prisión, la promesa es que el evangelio nunca puede ser encarcelado.
De que aunque yo estoy encarcelado, el evangelio no lo está y el evangelio se extiende. De tal manera que para Pablo, la ventaja, la meta, la experiencia suprema es precisamente la libertad que el evangelio tiene de penetrar, de hacer. De tal manera que Pablo eventualmente nos muestra que aunque la iglesia o las iglesias de los filipenses se encuentran en el ojo del huracán, en una encrucijada, en un encuentro de dos cosas trágicas. Una de ellas es la confusión doctrinal, las falsas doctrinas que hay en la iglesia en este tiempo, y la otra es el encarcelamiento de Pablo. La iglesia potencialmente se encuentra en lo opuesto de estar motivada. La iglesia está desanimada, la iglesia está confundida. Entonces Pablo dice, el antídoto a ello no es simplemente que la iglesia evite problemas, no es simplemente que la iglesia tenga mejor doctrina, todo es importante, pero Pablo nos recordó la semana pasada dos cosas. El antídoto es saber o reconocer o retomar o redescubrir nuestra identidad en Cristo. Por eso la semana pasada hablamos de la legalidad del evangelio, que el evangelio lo que hace es que legalmente me libra del pecado, desaparece la influencia legal del pecado. Por lo tanto, el cristiano peca no porque tiene, pero porque quiere. Eso es lo que implica legalidad del pecado. La desaparición de su legalidad no implica que desaparece su influencia. La influencia siempre está presente hasta el día en que muramos. Entonces Pablo dice, está basado en tu identidad en Cristo, y eso produce o crea, lo que Pablo nos dijo la semana pasada, produce ahora un estilo de vida de similitud a Cristo. Toda persona que se basa en su estado legal ante Dios produce y crea un estilo de vida semejante al de Cristo. Entonces, cuando la iglesia o el hogar tiene relaciones no saludables, una vez más, la tendencia es culpar la naturaleza humana. Es que así son los jóvenes hoy en día, es que así es mi esposo, es que así son los nietos. Y si me explico, empezamos a culpar la naturaleza humana porque se nos olvida que el problema de nuestras complicaciones en relaciones está basado en nuestra identidad. Se nos olvida quién somos aquí está el otro. En un momento dado empezamos a creer lo que otros dicen de lo que somos. Entonces dejamos que nuestra infancia determine mi identidad. Dejamos que experiencias de la vida, mis temores, en fin. Entonces lo que hizo Pablo es que una es la identidad en Cristo y la otra es el estilo de vida. La pregunta es, ¿qué significa ello? Pablo concluye diciendo lo siguiente, y así es como él pone esta cuestión de la identidad. All right, I have no idea where I'm at. ¿Quieren cantar otra vez? Cantamos, eso es lo de menos. Podemos volver a cantar. Ok, eso es lo que hace él. Él termina con una oración diciendo que el amor de ustedes abunde. Obviamente está implicando, así es como terminó, está implicando que el amor estaba, ¿qué es lo opuesto de abundar? Estaba escaso. Entonces, cuando la identidad está en Cristo, que produce similitud a Cristo, es que va a abundar el amor. Esto a la vez, el amor en abundancia produce ¿qué cosa? ¿El conocimiento de quién? Es el entender que Cristo literalmente es una persona que, así como en el matrimonio, después de 22 años de casados, nos hemos conocido, Arel y yo, cada vez más. Conforme criamos a los hijos, los conocemos cada vez más. Es lo mismo con Cristo. Entre más nos amamos, véame tantito por favor, entre más nos amemos unos a otros, más conoceremos a quién. ¿Qué implica ello? Aquí está el problema, que muchas de las veces, si leen esto en reversa o lo opuesto, la falta de conocimiento de Cristo típicamente es por la falta de amor entre nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto, es que la tendencia de nosotros es decir, yo amo a Cristo, yo conozco a Cristo, yo soy salvo, yo soy cristiano, sé la Biblia, y a todos estos nada más los tolero, porque realmente estos nunca van a cambiar. O sea, mi esposo así es, ¿sí me explico? Entonces, lo que está haciendo Pablo está reconectando, retomando que el preámbulo o el prerequisito para conocer a Cristo no está hablando de salvación, está hablando de actuar, de pensar, de sentir como salvo. Está hablando de un cambio de mentalidad donde gradualmente es el proceso de santificación. Está directamente conectado en cómo nos tratamos unos a otros. ¿Por qué? Esta es la razón por qué. Esto es obvio, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, como esposo, se los digo así abiertamente, la mejor manera que ustedes tienen de lastimarme a mí, si realmente me quieren lastimar, es traten de tocar a mi esposa. Traten de lastimar ni siquiera a mis hijos, no están aquí, ¿verdad? O sea, los amo a mis hijos. Pero la prioridad en mi vida no son mis hijos. ¿Por qué? ¿Quién es la prioridad? Mejor dicho, ¿quién tiene que ser la prioridad en mi vida? Mi esposa. ¿Por qué? Porque la mejor herencia que le puedo dar a los hijos es un matrimonio saludable. ¿Por qué? Porque eventualmente ellos, lo más seguro es que se casen.
Entonces, si yo les muestro el modelo, el blueprint de cómo se vive el matrimonio, ¿sí?, a través de la vida orgánica del hogar, es por eso que mi prioridad, lo mejor que le puedo dar a mis hijos es hacerles ver, entender, enseñar, modelar, que no son lo más importante en mi vida. E inclusive, los futuros esposos y esposas de nuestros hijos, lo que mejor les podemos dar, aunque nuestros hijos sean chicos y sean solteros, es enseñarles a nuestros hijos como regalo de boda a sus futuros esposos que ellos, él, mi hijo, mi hija, no es el centro del universo. Porque lo que le va a costar al futuro esposo o esposa de mi hijo lidiar con un individuo que es egocéntrico es porque como padre le enseñé que él era lo más importante en la vida. ¿Sí vemos lo que está pasando aquí? Entonces, por eso es que cuando pienso en la cuestión de la relación que yo tengo con mi prójimo, empezando en el hogar, está interconectada con el conocimiento que tengo de Cristo, donde literalmente Cristo no es simplemente una doctrina, no es simplemente un concepto, no es simplemente una oración que hice cuando tenía 14 años, pero ahora nada más tolero a las personas. Simplemente voy a la iglesia porque pues si no voy me van a hablar, me mandan un texto y tengo que ir a la iglesia. No, es ahora el deseo de que no voy a la iglesia o no los amo porque tengo que amarlos, pero los amo porque tengo el privilegio de amarlos. De tal manera que dice, es ahora que este amor produce conocimiento y el conocimiento, la traducción no me convence aquí, pero lo que está implicando es la justicia, righteousness. Es la justicia de Cristo, es la justicia que Cristo nos da. No simplemente para que evitemos el infierno, o simplemente para que evitemos errores, o simplemente para que mejoremos nuestra relación unos con otros. La justicia de Cristo es lo que produce, vean lo que dice aquí, para que discernemos, para que tengamos la habilidad de entender qué es lo mejor. En otras palabras, eso es lo que en inglés decimos self-inflicted pain. Es cuando el no tener discernimiento, la Biblia lo describe como el necio. En inglés la palabra es foolish o fool. Es el necio que se apoya en su propia, ¿qué cosa? Prudencia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el cristiano necio, sí hay Dios, pero vivo como si no hubiera Dios. ¿Sí ven la diferencia? El necio dice no hay Dios. Pero el cristiano necio dice, sí hay Dios, nada más que yo vivo como yo pienso. Vivo bajo mi propio discernimiento, de tal manera que este discernimiento no es que mejora mi vida, es que me hace ¿qué cosa? Sí, la pureza no es la ausencia de pecado, la pureza es esta palabra que acabo de describir, es la justicia de Cristo. De que mi identidad en medio de mi pecado, en medio de mi imperfección, en medio de la disfuncionalidad de mis relaciones interpersonales, me baso no en lo que hizo mi esposa o mi esposo o mis suegros o en las faltas que cometen mis hijos, porque muchas veces trágicamente los hijos destruyen el hogar, no sabemos qué hacer con las calamidades de los hijos y nos divorciamos. Es un tutti frutti hoy en día porque nuestra identidad está basada en lo que otros hacen o en lo que otros dicen de mí. La Biblia dice que la pureza, sí, y el ser irreprochables es el hecho de que está basada no en mi propia justicia, está basada en la justicia ¿de quién? De Cristo, de tal manera que esto sucede y esto nos prepara para el día de Cristo. Él termina diciendo esto, la semana pasada, todo esto produce ¿qué cosa? ¿Qué es lo opuesto a llenura? Y en este caso muchos pensamos que es el estar vacío y hay gente que está vacía, pero yo argumentaría que no existe gente vacía en este mundo. Lo que existe en este mundo es que o estamos llenos del fruto de su justicia o estamos llenos de la justicia propia. En inglés es self-righteousness. ¿Sí me explico? En otras palabras, en un momento dado los problemas, las diferencias, las necesidades van a poner a prueba de qué estamos llenos. Y típicamente, normalmente, constantemente, de la abundancia del corazón. Entonces, eso de que, se me salió porque estaba adentro. Esa es la razón que se nos salió. Entonces, lo que está diciendo es que al momento en que vengan las pruebas, o en el caso de él, encarcelamiento, en el caso de él, cuando ve su iglesia confundida, cuando eventualmente tenemos una generación que en un momento dado no están rechazando el evangelio, veme tantito, en un momento de esta generación, no de millennials, son los hijos de los millennials, ¿ok? No es tanto que rechazan a Cristo, es que es una generación como es la de los filipenses en este caso, que quieren a Cristo y algo más. Es Cristo, entonces quieren la justicia de Cristo más justicia propia. Justicia de Cristo siempre y cuando Cristo sea republicano como yo, sea bilingüe como yo,
¿Sí me explico? En otras palabras, queremos un Dios que simplemente bendiga mi agenda y hasta cierta manera ese es el problema que encontramos hoy en día en la generación de ellos, en la generación de sus padres y en su generación de abuelos. Entonces, Pablo está diciendo, tenemos que tener la llenura de su justicia en la cual es obvio que está hablando a la iglesia, entonces no está hablando del sello de su justicia. Ser sellados con la justicia es salvación. Aquí está hablando de una generación que son sellados o eran salvos, simplemente no vivían como tal. Una vez más, sí, son salvos, entonces han sido sellados. Pablo no está hablando de sello, está hablando de llenura, que es el punto de que todos, sin excepción, los que somos salvos, el lenguaje del sur de Texas, liqueamos la presencia de Dios. No porque perdemos la salvación, pero lo que empezamos a gotear o a perder es el dominio de Cristo sobre nosotros. Es la autoridad o la supremacía de Cristo, donde eventualmente, si su justicia no está saturando nuestras vidas, voy a decir una vez más, ¿quién o qué entonces está guiando nuestras vidas? La justicia propia, mi propio entendimiento. Es el típico escenario donde si en tu mente, aquí sin tu mente, siempre terminas en cada escenario como tú, como la víctima, probablemente es tu propia justicia. Porque ¿quién está hablando? Está hablando un hombre que está en la cárcel, donde fácilmente él pudo haber dicho que él era la víctima. Terminé diciendo, es la que se produce por medio de ¿qué cosa? ¿Quién produce la justicia de Cristo? No la escuela dominical, no un sermón, no la iglesia. ¿Quién la produce? Véame tantito. Es por eso que constantemente decimos esto. El testimonio de ustedes, mi testimonio, importante por lo que es, no es el evangelio. El evangelio es algo claro, es algo único. Sí captamos eso. Y menciono eso porque típicamente tendemos a que pensamos que evangelismo es compartir mi testimonio. El testimonio es importante y es bueno compartir la experiencia de cómo he luchado en ser lleno y vivir una vida de llenura en Cristo, pero eventualmente mi experiencia de llenura o de falta de llenura tiene que llevar ¿a dónde? A la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque al final de la historia, Cristo vino, Cristo existió, Cristo tuvo un ministerio en la tierra sola y exclusivamente, no para salvar a la humanidad. Si la salvación de la humanidad es el producto de la gloria y la alabanza de ¿quién? Entonces, si estás pensando en alguien que necesita salvación, si pensamos en esta generación de jóvenes por las cuales oramos para que sean salvos, el punto no es simplemente compartir conocimiento de Cristo. El punto es que nuestras relaciones interpersonales, guiadas por la justicia de Cristo, dadas solamente por Cristo, produzcan la gloria y alabanza de Dios. Y cuando Dios es alabado en el hogar, Dios es alabado en las finanzas, Dios es alabado en la relación interpersonal, Dios es alabado en la privacidad del hogar, de la intimidad de la cama, en la intimidad de la recámara, en la intimidad de una comida en el hogar, donde quiera que estemos, en esa experiencia de adoración, de alabanza y de gloria, ahí es que la gente es salva. Ahí es donde la salvación radica. Entonces, la salvación no es lo que glorifica a Dios, es la gloria de Dios que produce la salvación. ¿Sí vemos la diferencia en ello? De tal manera que Pablo nos lleva a pensar esta mañana, ¿qué es lo que significa? Eso es lo que significa. Significa simplemente lo siguiente. Can you guys give me the next slide, please? Significa lo siguiente. Significa que ahora dice, está hablando a cristianos, ¿verdad? Ya dijimos eso. No está hablando a gente que no conoce a Cristo, hermanos que están batallando con la llenura de su justicia, con esa estira y afloja. Dice, quiero que, ¿qué cosa? En otras palabras, aparentemente la iglesia estaba haciendo preguntas y él está produciendo, ¿qué cosa? Respuestas. Esta generación viene con un montón de preguntas que no saben qué tienen. El evangelio responde a preguntas que la gente no sabe qué tienen. Suena como trabalenguas, ¿verdad? Pero eso es la creencia de los hijos. Crear a los hijos como padres, como abuelos, es simplemente proveer respuestas a preguntas que ellos no saben qué tienen. Esa es la creencia de los hijos. Entonces Pablo, como padre, como pastor, como obispo, como le llamamos en inglés elder, está proveyendo respuestas. La respuesta es que dice que en realidad lo que me ha sucedido, una vez más, lo que le sucedió a él, lo que te sucede a ti es importante, pero lo que sucedió es con el propósito de que ¿qué? Avance ¿quién? No mi cuenta de Twitter, no mi cuenta de Instagram, no mi ministerio, no mi familia, no mis finanzas. Ese es el evangelio de la prosperidad. ¿Quién tiene que avanzar? Porque, véame tantito por favor, escuche. Toda persona que está viviendo la llenura de la justicia de Cristo entiende que mi avance como individuo
mi avance como individuo en esta vida es cuando el evangelio avanza. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Eso implica que si estoy en el caso de Pablo y estoy bajo las rejas de un gobierno que es bully, que está por encima de nosotros, yo entiendo a través de la perspectiva del avance del evangelio, eso es lo que entiendo, de que el propósito de Dios siempre se cumple. De que los propósitos de Dios, hablando de la salvación de nuestras vidas, en el Antiguo Testamento la salvación o la doctrina de elección es para servicio. En el Nuevo Testamento la salvación o doctrina de elección es para similitud a Cristo. Entonces, cuando hablamos del propósito de Cristo, Pablo está diciendo, en mi vida, el hecho de yo estar en la cárcel implica que hay una autoridad sobre mí, que son los romanos, pero por los propósitos de Cristo, la autoridad del hombre siempre es limitada. La autoridad suprema es la de ¿quién? De tal manera que Dios en su misericordia usa las calamidades para llevar a cabo ¿qué cosa? Entonces la pregunta no es por qué suceden las cosas que me suceden. La pregunta es si lo que está sucediendo, vean esto, la pregunta es que si lo que me está pasando o me ha pasado está engrandeciendo el propósito de Dios. Veanme tantito. Si no sé el propósito de Dios, voy a ser esclavo de lo que me pase. Voy a estar a merced de lo que pase. Y ustedes y yo sabemos que esta vida es extremadamente impredecible. Este cuerpo constantemente va en decadencia, ¿no es cierto? Pablo dice que en mí está ese efecto de que termino haciendo lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces el punto aquí es de que lo que me ha pasado, basado en el propósito, que una vez más voy a decirlo, necesitan grabarlo, ponerlo en Twitter, mandárselo a sus hijos o no sé dónde lo pueden escribir, pero el propósito de tu salvación, basado en el Antiguo Testamento, es una vida de servicio. En el Nuevo Testamento, el propósito de la salvación es para similitud a. Por lo tanto, la oración es que al orar por esta generación, no de milenios, son los hijos de los milenios, es de que cuando ellos abracen el evangelio, imagínense una generación de jóvenes y señoritas que su motor de arranque es una vida de servicio. Imagínense matrimonios de los milenios, de nosotros, de los abuelos, que su motor de arranque, porque ¿qué es lo opuesto a servicio? Es de que tú me sirvas a mí. Imagínense una generación que su motor de arranque es similitud a Cristo. Por lo tanto, todo lo que pienso, todo lo que hablo, todo lo que siento, todo lo que hago, si por alguna razón, esto es similitud a Cristo, por alguna razón traen luto a la persona de Cristo, no lo hacemos. Simplemente no lo hago. Imagínense hijos que piensen de esa manera. Imagínense una generación de jóvenes que literalmente entiendan que todo lo que me ha pasado ha contribuido ¿para qué? Simplemente para entender que aun cuando sus propósitos se llevan a cabo, aquí está la prueba, es de que lo que constantemente me sorprende y sorprende a Pablo es cómo es que sus propósitos se llevan a cabo. En otras palabras, la meta está bien definida. Antiguo Testamento es vida de servicio, Nuevo Testamento es similitud a Cristo. Ese es el propósito, eso está bien claro. ¿Cómo se lleva a cabo? A veces es a través de una cárcel, a veces a través de tragedias, a veces no son necesarias experiencias. Independientemente, Pablo está diciendo, Él es Señor porque Él estableció porque soy salvo, pero Él también establece cómo es que ejerzo la salvación. Por lo tanto, Él termina diciendo, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos. En otras palabras, el evangelio está penetrando en todo momento, y a los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. En otras palabras, de que lo que está diciendo es que él está diciendo a los soldados romanos, está diciéndole a César, al Augusto César, está diciéndole a todos de que el hecho de que me tengas encadenado como prisionero tuyo, esta es una autoridad temporal o limitada. La autoridad suprema es la de Dios por lo siguiente: porque gracias a mis cadenas, que es una limitación temporal, el evangelio no está encadenado, de tal manera que ahora más que nunca la mayoría de los cristianos, los cuales antes de mis cadenas, ¿qué es lo que estaba pasando con el cristianismo? ¿Qué es lo opuesto a confiados? ¿Desconfiados? En otras palabras, Pablo está enfrentando una generación de personas que en un momento dado eran hijos de Dios o son hijos de Dios, pero estaban viviendo como que si no conocieran a Dios. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Que conocen gente que son cristianos, pero simplemente los ves y dices, ¿qué clase de cristiano es otra vez? ¿Va a la iglesia o no va a la iglesia? ¿Diezma o no diezma? ¿Qué tipo de cristiano? ¿Es el que ora, no lee la Biblia? ¿Qué tipo de? En otras palabras, estaban creando sus propias versiones de cristianos, que dice ahora, mis padecimientos han creado la confianza no en mí,
¿Pero en quién? Esta palabra es la palabra en inglés que se dice Lord. L-O-R-D. Señor. Esta palabra en la historia de los romanos, del judaísmo, sola y exclusivamente se le asignaba o se le daba a los césares, los que estaban en el trono. Y toda aquella persona que no hiciera o jurara lealtad al César era puesto en prisión. Entonces Pablo lo que está diciendo es esto. Pablo está diciendo, aunque estoy encadenado, aunque me tienen prisionero, el Señor de nuestras vidas es literalmente aquel que se ha atrevido a anunciar, hablando de estas personas, sin temor, ¿qué cosa? Simplemente el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, esta mañana, lo que te sucede es de igual de importancia a cómo reaccionas a lo que te sucede. Es de igual importancia, porque al parecer lo que está diciendo es que mis cadenas y la reacción a mis cadenas es lo que está creando ese sentido de promoción del evangelio. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia, por rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones, de tal manera que él termina diciendo esto, y aquí es donde quiero que piensen en la razón. Estos últimos lo hacen por amor, los que lo hacen por buenas obras, pues saben que yo he sido puesto o he sido llamado. ¿Recuerdan esta película? No sé si la recuerdan, esta película. ¿Saben cuál es? Es la guardia que debió de haber estado vigilando, viendo, y esa noche, por lo que se entiende o se ve en la película, es que hay neblina, pero es el Titanic. Y trágicamente no ven el famoso iceberg. Y el resto, ya saben, ahí está la película, ¿verdad? La han visto. Es el concepto que Pablo está poniendo en la Biblia cuando dice que él ha sido puesto, ha sido llamado. Es un mandato de una guardia, como en algo militar, que te mandan a poner guarda sobre algo. Entonces Pablo lo que está diciendo es que yo he sido puesto, yo he sido colocado a través de Cristo en una posición donde estoy guardando, estoy cuidando. Cuando la iglesia baja la guardia, cuando la iglesia se duerme, cuando la iglesia en un momento dado ignora lo que estamos hablando aquí, lo que sucede es que el mundo, la gente empieza a reaccionar así, porque ya pegó el matrimonio, porque ya pegó la iglesia, porque las finanzas, la relación, la moralidad, la sexualidad, ¿me explico? Ya causó una ruptura en la vida donde está infiltrándose agua que eventualmente lo que va a hacer es que va a dar de sí la situación. ¿Saben de lo que estoy hablando? Entonces muchas veces venimos a Cristo en una situación así de pánico, que no sabemos exactamente qué hacer. Y lo que deseamos es que se cierre el barco o se cierre y saquemos el agua. Pablo lo que está diciendo es esto, es que esta experiencia de ser puesto para velar, para guardar, es mi vocación. Y Pablo está basando esta vocación obviamente no solamente en lo que él ha sido puesto, pero por el propósito de defender, ¿qué cosa? El evangelio. Y el evangelio, la manera en que lo defendemos el evangelio la manera en que defendemos el evangelio es cuando dejamos de hablar de lo que es mi posición, mi experiencia. Es cuando hablamos de la posición de Cristo, porque el evangelio es el puesto o la vocación de Cristo. Y no sé si alguna vez lo han pensado, pero la vocación de Cristo es el sufrimiento. Cristo vino a este mundo, que Dios en su sabiduría y en sus designios usó a los romanos para que sufriera, usó a los judíos, a los líderes para que él sufriera. Ellos fueron vehículos, usó a Judas, ¿no es cierto? En otras palabras, ninguna de las experiencias trágicas en Cristo lo tomaron a él por sorpresa, porque su vocación era una bien clara. Cuando él vino y nació de una virgen, él sabía que su final era ¿qué cosa? E inclusive lean el evangelio de Lucas, y al principio de su ministerio es llevado al desierto por ¿cuántos días? 40 días, en lo cual es él tentado ¿a qué? Es tentado a evitar o a torcer o a comprometer o a distorsionar la vocación. Y Satanás le promete los placeres, el reino, la autoridad, la cual Cristo la va a reobtener, a reenfatizar a través de ¿qué cosa? A través de una cruz, a través de satisfacer al Padre, donde la venganza del Padre, la ira del Padre es depositada en el Hijo. Y el que no conoció pecado por nosotros, ¿qué pasa? Se hizo pecado. De tal manera que esta mañana tú y yo podemos decir: mi vocación en esta vida, Dios me ha puesto, literalmente Dios me permite vivir en esta generación con el propósito de defender, de avanzar, de proclamar ¿qué cosa?
el evangelio, que va a requerir esfuerzo, sacrificio y eventualmente mi vida. Eso es parte de la experiencia. Esta mañana la invitación es que entreguemos nuestra vida voluntariamente, de que reconozcamos que la vocación es simplemente crecer en esa similitud a nuestro Dios.